Buenas tardes, esto es CBC Insights y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial en el sector del real estate. Para eso contamos con Luis Méndez Trillo, presidente de Coldwell Banker Commercial México. Luis, tienes más de 30 años atendiendo inquilinos y comercializando inmuebles corporativos de manera exitosa. Platícanos un poco de tu trascendencia. ¿Qué tal? Muy buenos días y tardes a todos ustedes. Mi nombre es Luis Guillermo Méndez Trillo y soy presidente de Coldwell Banker Commercial. Andrés, muchas gracias por considerarme en esta oportunidad. Sí, son ya 35 años los que llevo en este apasionante sector de los bienes raíces, en el que, como decías, he tenido la oportunidad y fortuna de colocar más de 1,5 millones de metros cuadrados del lado de los propietarios y la fortuna también de representar a importantes empresas del sector privado, tanto internacional como nacional. En estos años he tenido la gran oportunidad de conocer y entender cuáles son esas inquietudes que prevalecen cuando una empresa va a tomar la decisión de ocupar unas nuevas oficinas, y son diferentes los criterios, tanto nacionales e internacionales, para una decisión que trasciende en el tiempo, porque las oficinas es un espacio donde ocurre la magia de generar el ADN corporativo de una organización, y es donde se transmiten los valores corporativos de un equipo y su grupo, y por eso es que me siento tan honrado de que a través de estos años hemos podido acompañar a tantas organizaciones en esta importante decisión de seleccionar su espacio corporativo. Es un gusto, Luis, es un gusto, y la verdad es que para mí es maravilloso poder contar con tu presencia y poder platicar acerca de un tema que hoy en día está muy relevante, que es la inteligencia artificial y cómo esto está beneficiando en el sector del real estate para toma de decisiones, ¿no? Tanto para la comercialización de inmuebles como para la parte del inquilino, ¿no? Cómo esto puede beneficiar también de manera ejemplar, ¿no? En análisis de datos, en herramientas que ayudan a hacer de manera más ágil todo un proceso que puede ser tanto de comercialización como de la contraparte, que es el inquilino al momento de tomar una decisión, ¿no? Sobre esto me gustaría también saber, en tu experiencia, Luis, ¿cómo has visto que esto ha venido influyendo en todo el proceso de comercialización de una propiedad, ya sea de manera una propiedad corporativa, una propiedad industrial? ¿Cómo sientes que esto está beneficiando toda la inteligencia artificial? Mira, la llegada de la inteligencia artificial yo creo que tiene un impacto tremendo en nuestras vidas y en nuestros trabajos, y creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Por supuesto que todas esas aplicaciones que continuamente nos están impactando tienen una manera de aplicarse de una manera que tenemos que ir poco a poco digiriendo y viendo en los diferentes aristas de nuestro quehacer cotidiano. Hubo quien se preocupó y dijo, oye, esto nos va a dejar sin trabajo a los brokers, pero realmente creo que viene a empoderarnos, y aquí el gran reto es saber utilizar estas tecnologías en beneficio de nuestro quehacer, porque si tú te das cuenta, la automatización de procesos es un beneficio que nos viene a descargar de la rutina de una manera muy práctica. Este fue el primer gran beneficio, ¿no? Ver que ciertos procesos podemos ahora, con el uso de estas tecnologías, hacer de una manera mucho más ágil y práctica en cuestión de minutos. Ese fue el primer impacto. Otro es el análisis de datos, ¿no? Cómo podemos de alguna manera cruzar esta información y obtener en cuestión de segundos tendencias, información de oferta, demanda, y de alguna manera poder hacer un uso muy, muy eficiente de unas bases de datos que antes nos tomarían quizás días, en cuestión de minutos, tener esta información precisa y al alcance de la mano. Y sí. No, te iba a interrumpir porque sabes que algo importante que comentabas, y para no perder la idea, es este miedo que se tenía entre el broker o el asesor inmobiliario y toda esta tendencia de inteligencia artificial, en donde existía el miedo, ¿no? De decir qué es esto que va a suceder ahora con estos cambios y cómo lo podemos aprovechar. Yo lo resumiría en un concepto. No es la inteligencia artificial contra el broker, sino somos los consultores
inmobiliarios súper empoderados con estas tecnologías que nos dan las herramientas y la capacidad de tener un cúmulo de información al alcance de la mano. Y así como nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes y amigos que se asesoren de los mejores, de los especialistas, y en los bienes raíces comerciales hablamos mucho del alto grado de especialización que se recomienda y que se sugiere. Ya hoy en el mundo de la inteligencia artificial hay consultores de alta especialidad que debemos acudir a ellos para que en los diversos nichos, si estamos hablando de marketing, si estamos hablando de bases de datos, si estamos hablando de automatización de procesos, nos lleven de la mano a las mejores tecnologías que nos empoderen y nos permitan hacer un uso adecuado, técnico y especializado de lo más reciente, porque además todos los días salen nuevas aplicaciones de las cuales podemos echar mano y hacer un trabajo más eficiente en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, esto está empezando apenas, pero sin duda alguna está teniendo ya un impacto relevante en nuestro quehacer cotidiano a favor del resultado final de nuestro trabajo, que es lo que queremos hacer, un trabajo más profesional y eficiente para nuestros clientes. Y sobre todo completo, ¿no? Porque cuando hablas de la parte de una comercialización inmobiliaria, el decir ahora tengo herramientas que suman a ese proceso, es una parte muy bonita donde el asesor inmobiliario experto y con conocimientos de mercado, con la experiencia de los años que van ayudando a que las transacciones sean más seguras, logra darle una vuelta a tener herramientas que ahora agilizan. Yo creo que tú dijiste algo muy importante y esa es la palabra, no hay que tenerle miedo. A la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que abrazarla, hay que entenderla y hay que entrarle de la mano de los especialistas, de la mano de los conocedores para aplicarla a nuestro favor y en favor de lo que es más importante para nosotros, los clientes. En esta empresa, Coldwell Banker Commercial, tenemos una premisa fundamental y es primero el cliente. Entonces, hay que aprender que la tecnología llegó para quedarse y la tecnología llegó para ayudarnos a ser más eficientes, más creativos y sobre todo más, mucho más contundentes en los resultados. Claro, no, y esto es como la parte general, ¿no? Y ahora si nos vamos a lo particular, Luis, con la parte de la comercialización, para seguir en esa línea. Cuando tú hablas de comercializar un inmueble, pues ahora tienes todos los motores de búsqueda, tienes plataformas, tienes la inteligencia que te ayuda también en elaboración de un texto para que la comercialización que estás dirigiendo al cliente final llegue de manera adecuada, llegue de una manera bonita, ¿no? Y que el cliente también esté percibiendo lo que está buscando, ¿no? Escuchaba ahora uno de estos asesores o consultores que ya no hay pretexto para el error, porque ahora tenemos muchas herramientas para revisar, para precisar y para escudriñar con gran claridad todos esos énfasis que nos permitan hacer un trabajo de máxima calidad y precisión. Entonces, echemos mano de esta tecnología, ¿no? No, claro, a ver, hay que agarrar estas herramientas para que el proceso, como tú muy bien lo dices, que finalmente es llevar a éxito, ¿no? Cuando estás del lado de la comercialización de inmuebles, que ese inmueble efectivamente esté llegando al consumidor, al cliente final, y que efectivamente esté teniendo un exposure en el mercado de manera correcta, ¿no? O sea, que estés utilizando todos los beneficios de la inteligencia artificial para crear un diseño bonito, para que el texto sea el adecuado, para que la propiedad cuente con la información. Comentabas algo, por ejemplo, del análisis de mercado, ¿no? Disponibilidades, tendencias. Entonces, cuando ya tienes todo esto de la mano, antes te tomaba semanas a lo mejor trabajar en un proyecto para poder contar con esta información y hoy en día ya lo tienes de la mano en una herramienta que te está arrojando a lo mejor mucha información y ahí es donde entra el asesor inmobiliario a filtrar todo esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero nunca perder de vista que en el ABC del real estate el éxito está en que son proyectos hechos a la medida de la necesidad específica de cada proyecto y de cada cliente. Ahí está el factor diferenciador del éxito de un proyecto genuinamente tratado caso por caso, porque lo que no podemos caer es en la tentación de sentir que porque ya lo hicimos una vez bien, ese puede ser un refrito que se pueda replicar en otros casos. Entonces, aquí uno de los requisitos que demandamos a todos nuestros brokers es que cada caso sea tratado de una manera única y especial.
y que cada vez que tratemos el caso o armemos un proyecto, sea para su comercialización de un inmueble o sea para la búsqueda en compra o renta de un inquilino o comprador, sea tratado de una manera única y especial. De acuerdo, porque aquí, a ver, estamos hablando de un propietario y estamos hablando de un inquilino. Entonces necesitas que entender el proyecto, necesitas entender hacia dónde va, cuáles son los alcances, cuáles son los clientes meta y de ahí partir ahora sí en una elaboración de un proyecto. Conocer perfectamente cuáles son los edificios que van a competir y que estaban ya proyectados, a los cuales nos íbamos a enfrentar en un futuro, para salir con una propuesta ganadora, para que nuestro edificio se rente en el mayor precio en el menor tiempo posible. Y si se trata de la búsqueda de un espacio, que no dejemos de considerar ninguna alternativa que pudiera ser funcional para nuestro cliente objetivo. Que esa es la contraparte, ¿no? Ahora ya hablamos de comercialización de inmuebles. ¿Qué pasa ahora con la parte del inquilino, ¿no? ¿Cómo haces para beneficiar al inquilino en todo su proceso de toma de decisiones, ¿no? En entender las necesidades del inquilino. ¿Qué necesita buscar, ya sea un comprador o sea una persona, un arrendador, ¿no? Un arrendatario. Partimos de determinar perfectamente bien cuáles son los motivadores de esta búsqueda, qué es lo que lo está moviendo a tomar la decisión de cambiarse de oficina, y una vez que tienes bien clara las bases de este requerimiento, entonces perfilar las zonas de influencia, los metros cuadrados y las características del inmueble tipo que vamos a buscar, y asegurarnos de que ningún edificio que cumpla con estos objetivos planteados se quede fuera de nuestro scope de búsqueda. Totalmente, y ver de qué manera podemos beneficiar y complementar la información que estamos presentando al cliente con todas estas herramientas de inteligencia artificial, que es aquí donde entra nuestro expertise como asesores inmobiliarios al momento de representar a un cliente, ¿no? Ahí entra la magia de la experiencia, ¿no? Exacto. Ahí entra la magia de la experiencia y del conocimiento del mercado. Por eso yo digo que market knowledge es el rey de reyes en la práctica del mercado inmobiliario comercial. Totalmente, porque, a ver, cuando estás representando a un inquilino y estás entendiendo bien su motor de búsqueda, ya empiezas a saber qué herramientas y en qué momento vas a utilizarlas para que esa búsqueda o ese espacio que ellos están necesitando haga sentido, ¿no? Tanto a nivel financiero como a nivel dimensión del espacio. Y sobre todo que no les hagas perder el tiempo. Acuérdate que el valor del tiempo para nuestros clientes es sumamente vital, y que tú los lleves en un proceso donde pueda haber fast track, pero no shortcut, y saber que si vamos cumpliendo las etapas en un proceso y una metodología que hemos probado una y otra vez que resulta ser exitosa, estás cuidando los mejores intereses del cliente en el tiempo. Y entonces el resultado final está probado, está garantizado, y le das una tranquilidad y una transparencia que vas a además dejar documentado para que con quien él comparta, sea un comité, sea un consejo de administración, sean unos socios o simplemente el jefe que va a revisar cuál fue el track del proceso que se siguió, pueda esta persona que toma la decisión tener la tranquilidad absoluta de que cuando se revise este trabajo tendrá un funnel de criterios de decisión, de criterios durante el proceso y de cuál fue los pasos que se siguieron para la selección de ese inmueble o de ese shortlist de opciones que lo llevaron a ponerlos en competencia para que al final el inmueble que se decida, que se renta o se compra, era realmente la mejor opción de un universo de alternativas que cumplían con los criterios preseleccionados desde el día 1 que te contrataron. Totalmente. Y sabes que hablabas de esta parte de cada proyecto termina siendo un proyecto prácticamente llave en mano, ¿no? Entendemos bien al cliente y sabemos qué información irle presentando, ¿no? A mí me gusta mucho pensar y trabajar que cuando el cliente, dependiendo de su giro comercial o de su operación, pues cada presentación, cada información que le compartes va a variar, ¿estás de acuerdo? Va a cambiar, ya sea porque estás presentando y lo que le interesa son los financieros, porque es un giro que eso es lo que le preocupa en ese momento, generar un ahorro o buscar alguna oportunidad, o estás a lo mejor trabajando en algo que contenga mejor imagen porque el cliente quiere mejorar la imagen o mejor ubicación para sus empleados, ¿no? Transporte público, entre otras cosas. Hacer esa matriz comparativa de elementos cualitativos y elementos cuantitativos que puedas ponderar para que sea
literalmente muy clara el por qué la decisión se tomó en el edificio finalista, que ellos puedan hacer un checklist de factores de decisión que sea ponderable, que sea técnicamente clara el por qué se tomó esa decisión, tomando en cuenta todos los factores medibles y que para ellos tienen una representatividad en la decisión. Totalmente. Fíjate que hace poco estuve viendo una plataforma que se llama Cubic. Están empezando a implementarla en Londres. Esta plataforma, tú agarras el plano o los diferentes planos de las ubicaciones que estás analizando para el cliente, las ingresas en la plataforma e inmediatamente te arroja los layouts y test fits que tú necesitas para ese cliente, ¿no? Con las necesidades específicas de empleados, de salas de juntas, de áreas abiertas, áreas colaborativas. Entonces, esto es un proceso que ayuda a cortar el tiempo, como decías, hacerlo rápido, pero hacerlo seguro, ¿no? Que vayas en la pauta del cliente y si el cliente tiene una necesidad de poder tomar una decisión muy rápida, que tengas la oportunidad de apoyarte en estas herramientas siempre con el ojo del análisis crítico como asesor inmobiliario, ¿no? El cliente no tiene ni el expertise ni el tiempo que nosotros sí tenemos para dedicarle a su proceso y al final hay un concepto que le llamamos el costo total por metro cuadrado que integre todos los costos asociados y como decías, cuánto nos va a costar no solo la renta, el mantenimiento, sino el costo de adecuación, inclusive el movimiento de un edificio a otro, para que no haya sorpresas en el camino y que al final no se vayan a ir con la finta que solo una renta baja o solo un metro cuadrado barato puede ser el factor final, porque hay costos ocultos en la calidad o en la forma en que se entrega un inmueble. Y nosotros vamos a hacer el costo global de ocupación en un solo factor comparable, apples to apples, manzanas a manzanas, para que no haya sorpresas en el camino una vez que se ha tomado la decisión de comparar los últimos 2 o 3 edificios que realmente son los que hacen mayor sentido para el requerimiento que tenemos enfrente. Y eso pensándolo además a largo plazo, porque tú estás pensando en que en un contrato de arrendamiento estás pensando en los siguientes 5 años, por lo menos, ¿no? Estás pensando en que ese espacio efectivamente le va a funcionar al cliente y que ese es un espacio que ya está considerando su crecimiento, que está considerando toda su operación y una ubicación que efectivamente le va a funcionar, ¿no? Yo siempre digo que no te puedes equivocar y es la gran responsabilidad que tiene la persona o el equipo que tiene a su cargo esta decisión, porque las decisiones inmobiliarias trascienden en el tiempo y toda la organización, y esto estamos hablando del dueño de la empresa o el CEO de la empresa, todos los días que venga a trabajar o va a llegar y se va a salir con una sonrisa del espacio, o si se tomó una mala decisión, se va a acordar negativamente de quién tomó esa mala decisión de haber sido un lugar donde no se cumplían con los objetivos corporativos y los objetivos financieros planteados en aquel momento. Totalmente. Y es ahí en donde complementas, ¿no? Como asesor, toda esta información y filtras la que realmente hace sentido, ¿no? Para que lo que comentabas en esta tabla comparativa estés utilizando opciones que ya a través de la información, de la investigación del mercado, de la disponibilidad, de la ocupación, de los precios, de las condiciones de entrega, ya estás variando esta balanza de oportunidades, ¿no? Y por eso no hay mayor satisfacción para un asesor inmobiliario como nosotros que la sonrisa de un asesor satisfecho por nuestro trabajo, donde reciba una palmada del board o del jefe o del dueño de la empresa, donde sabes que cumpliste cabalmente con los objetivos planteados, pero sobre todo, cuando te das cuenta que hiciste un buen trabajo es cuando transcurridos esos 3, 5, 7 o 10 años de aquel contrato, te vuelven a llamar para que seas tú el asesor nuevamente. Por eso yo llevo con gran honra casos de éxito como el de Alsea, que los hemos movido 4 veces de oficina, el caso de Tradeco, que los hemos movido 3 veces de oficina, el caso de Rotoplas, que los hemos cambiado 3 veces de oficina, o el caso multimensionado de EOS Offices, donde fuimos brokers en 40 de sus centros, porque no hay mayor contundencia que hiciste un buen trabajo que la repetición de los servicios para estos clientes. Totalmente, se repite la experiencia. El cliente te busca por un trabajo bien hecho y dice, oye, ¿sabes qué? Me está yendo bien. Necesito más, ¿no? Necesito que me sigas apoyando en este crecimiento, que me sigas llevando de la mano y eso es lo que más gusto nos puede dar como asesores, ¿estás de acuerdo? Que el cliente nos busque de regreso y que sepas que esa decisión
sigue latente. No hay mayor muestra de satisfacción que un cliente que te vuelve a buscar para gestionar nuevamente su proceso de búsqueda de oficinas a partir de la experiencia grata que tuvo en la ocasión anterior. No, pues buenísimo. La verdad, Luis, tu experiencia sobre todo este tema es maravillosa. Creo que es algo de mucho valor para nuestros oyentes. Es un punto crítico en donde toda esta información termina siendo un poco abrumadora, ¿no? Para todos y el poder platicarlo de manera tan fluida, tan transparente, tan directa hacia el consumidor y que la pueda digerir rápidamente, creo que es lo más bonito y lo que mejor habla de la experiencia, ¿no? Es que hay pasión, Andrés. La verdad es que nosotros amamos lo que hacemos y sobre todo en cada proyecto dejamos un pedacito de nuestra vida. Y por eso es que tenemos este plan de hacer ahora unas cápsulas que se llaman los Big Wins, donde podamos compartir con nuestro público y con nuestros amigos algunos casos de éxito que a lo largo de estos 35 años de trayectoria podamos platicar de cuál era el reto, cuál fue el proceso, cuáles fueron los obstáculos a los que nos enfrentamos y cuál fue la experiencia al final de cada uno de estos casos, en los que al final sí hubo una satisfacción total de nuestros clientes y que se van acumulando estos casos de éxito, algunos grandes, algunos medianos, algunos más pequeños, pero para nosotros todos los clientes son igual de importantes. Para nosotros cada empresa, cada amigo que nos confía la oportunidad de representar su edificio en el mercado o aún así la búsqueda de sus oficinas, sea en venta o en renta, es un honor, es un privilegio y es la razón de ser y existir de esta organización y de entregar en cuerpo y alma toda nuestra pasión y conocimiento en cada deal que trabajamos y cerramos. Entonces, vamos a iniciar con estas cápsulas de los Big Wins para dejar un poquito de nuestra experiencia en cada cápsula y que de alguna manera dejemos un track de lo que han sido estos 35 años de experiencia inmobiliaria. Padrísimo. Estos Big Wins van a ser unos casos de estudio en donde van a mostrar por cliente, por propiedad, por caso específico. ¿Cuál era el reto? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Y cómo resolvimos para darle al final del día un resultado satisfactorio a nuestros clientes. Básicamente esa es la metodología. Está buenísimo, porque como dices, no hay proyecto chiquito, ¿no? Todos los proyectos tienen una complejidad, ¿no? Luego te encuentras que hasta el proyecto más chiquito se puede volver hasta más largo y complicado que un proyecto que entre comillas puede ser muy grande, ¿no? Y la máxima que decía nuestro amigo Rick Ricker, director general de Rackman International, un deal se tiene que morir 3 veces antes de cerrarse. No hay deal fácil y por eso hay que cuidar con toda la calidad y con toda la nitidez el proceso de la A a la Z. Ansioso por empezar a escuchar esto y por formar parte también de empezar a participar en comunicar este tipo de casos de éxito, de cierres exitosos, de casos de estudio para el análisis no solamente hacia el sector inmobiliario, sino hacia el cliente final, ¿no? Porque esto le da alguna certeza al cliente final de decir, esto es lo que me está pasando a mí y esto es lo que yo necesito que me apoye. Y también que les sirva a nuestros colegas brokers para ver dónde hay que cuidar, que en el diablo está en los detalles. Nunca hay un deal fácil, siempre hay que ser cuidadoso, preciso y sobre todo, insisto yo en esta máxima de nuestra organización, primero el cliente. Nosotros vivimos y somos lo que somos gracias a la confianza de estas decenas o ya a través de los años cientos de clientes que han tenido la generosidad de confiarnos sus negocios. Buenísimo, Luis. Pues nuevamente agradecido, Luis, contigo, con tu presencia aquí, agradecido por la invitación también de formar parte en este podcast tan maravilloso. Amén, que así se dé, que podamos nosotros estar de la parte también dándole con estos Big Wins también, que sean muchos buenos, que sean bastante interesantes, ¿no? Como pueden llegar a serlo también en nuestros cierres del día a día. Y regresando al tema inicial de la tecnología, no hay que tenerle miedo, hay que entrarle con todo, asesorarnos de los expertos y empezarlo a aplicar en nuestra vida. Así empezó el Internet hace muchos años, no entendíamos bien cómo se comía, cómo se le entraba y de repente ya estábamos todos mandando correos electrónicos y cambió nuestra vida para siempre. Totalmente, ¿no? A ver, agarrar las herramientas, entenderlas y ver cómo las podemos aplicar de una manera inteligente en un análisis para la toma de decisiones, ¿no? Asesorándonos de los expertos, que es como siempre les decimos,
Para el real estate comercial hay especialistas, consultores de alta gama de especialización. Asesórense de los expertos, amigos, y para eso está Coldwell Banker Commercial. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues amigos, les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en un podcast más de Coldwell Banker Commercial. Por favor, chequen nuestras propiedades. Acuérdense que tenemos consultores especializados en cada una de nuestras líneas de negocio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias nuevamente por formar parte de CBC Insights. Andrés Molina, director de Tenant Representation Advisory, y les agradecemos por formar parte de y que vuelvan a buscarnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestra asesoría personalizada.